Amén. Seguimos el Shiur Bizjutá de Bar Yochai. Esa sugya de la Gemara, a pesar que la Gemara es poco, no es tan grande, después de Data Shem y Lag Ba'omer comenzamos la Gemara Shavuot, es mucho más largo, pero en ese, digamos, medio página de la Gemara hay mucho para profundizar en Hidushim, como el tiempo permite. Cada día vamos a hacer más Hidushim. Tengo mi costumbre cada año hacer Hidushim, Juad Rabbi Shimon, nuevos. Entonces todo lo que vamos a decir son Hidushim nuevos. Amén. Ayer nosotros estudiamos, nos quedamos con la pregunta y hoy vamos a profundizar más. Ayer estudiamos que estaban sentados tres grandes rabinos, Rabbi Yehuda, que la Gemara entró en esa Gemara indirectamente sobre otro tema que no es el punto, pero lo llaman Rabbi Yehuda Rosh Bedabrim B'chol Makom, el gran rabino que habló siempre primero. Él habló primero, acabó. Todos los rabinos callaron. Él habló y luego los rabinos respondieron. Así lo llamaron. Y ese Rabbi Yehuda, en Talmud, en toda la Mishnah, se puede decir que mayoría del Tanaim que está mencionado en la Mishnah es Rabbi Yehuda. Así tan grande. Wow. Que era el grande de los alumnos de Rabbi Akiva. El grande de alumnos de Rabbi Akiva. De hecho, la Gemara... Cuando dice usted grande, el mayor. Hay una Gemara en Sechet Eruvin, donde Rabbi Yochanan dice, Kol Makom, para ver qué grande es. En todos lugares donde Rabbi Yehuda es contra Rabbi Meir, hay muchos Mishnayot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Meir Omer. Siempre alajá como Rabbi Yehuda. Y también dice, en todo lugar donde hay Rabbi Yehuda está en contra de Rabbi Shimon ben Yochai, que también era de alumno de Rabbi Akiva, pero más joven que Rabbi Yehuda. Y cuando hay machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, alajá como Rabbi Yehuda. Este dice la Gemara, Rabbi Yochanan, así la alajá. Y así siempre la alajá. Es una regla en la cual no hay machloket. Siempre cuando hay Mishnah, machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir, alajá que Rabbi Yehuda. Cuando hay machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, alajá que Rabbi Yehuda. Hay una excepción. Cuando hay machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, alajá como Rabbi Yossi. Wow. Entonces, el Hidush que lo traiga aquí, ¿por qué es relevante? Porque según eso, vamos a explicar qué relevancia tiene que Rabbi Yossi estaba ahí con Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon ben Yochai, y Rabbi Yossi quedó mudo. Ahora uno entiende, según la regla que dijimos, la halajá, universal en todo Shas, que Rabbi Yehuda era tan grande, que la halajá siempre como Rabbi Yehuda, pero menos si Rabbi Yehuda discute con Rabbi Yossi, halajá que Rabbi Yossi. Entonces uno ve que era muy importante la palabra de Rabbi Yossi. Era muy importante. O sea, era como contra. Si Rabbi Yehuda dijo algo y que Rabbi Yossi hubiese dicho algo en contra, en halajá como Rabbi Yossi. Si Rabbi Shimon hubiese dicho algo en contra, halajá como Rabbi Shimon. Pero ¿por qué comienza con eso? Porque si voy a tratar esa sipur, esa historia, que para mí ninguna Gemara es historia, es otro Hidush en sí, que toda Gemarot, que lamentablemente hoy en día se olvidaron en los yeshivot, cómo estudiar una Gemara de Agadá. Estaban más o menos como estudian Gemara normal, que son sugyot, halajá. Pero Gemara de Agadá no se estudian bien y se olvidaron las reglas. ¿Cómo hay que estudiar eso? Es una historia, una leyenda. No es así. Hay reglas cómo estudiar una Gemara de Agadá. Y esa hay que estudiar, no diferencia nada que si fuera halajá. Y estoy dando un ejemplo aquí. Y eso vamos a analizar muy profundo. Si tenemos tres rabinos sentados, Rabbi Yehuda, siempre en Talmud, es Rabbi Yehuda Rabbi Ilai. Y hay una regla en Talmud, en todo Talmud, donde dice muchas veces la Gemara dice Maaseh b'chasid echad.
una historia con un Hasid que hizo tal. El Gemara dice que ese era el viudo de Berbilai. Él lo llama Hasid. Hay una Gemara que menciona adelantando, y después vamos a volver a esa Gemara, que mismo Masechet Shabbat, Kafjet, antes 10 páginas atrás, Kafjet, más o menos 6 páginas atrás, la Gemara dice así. La Gemara habla del viudo de Berbilai. La Gemara dice, B'chol erev Shabbat, cada viernes, היו מביאים לפניו ערבה גדולה. Los alumnos trajeron para alumnos o ayudantes, imagínate, trajeron, no que le entró en un baño, no, trajeron una tina móvil y lo llenaron con agua caliente y él se bañaba por Shabbat, después se vestía con sadina metzuyetzet. Sadin en Talmud, ojo, yo no voy a entrar en todos los detalles, solo lo traigo acá para después hacer un hidush sobre el tema aquí que contacto, pero solo escucha lo que dice la Gemara Masechet Shabbat mismo, que él se vestía con ropa sadin era como, no es como jalabía, es como talit, o sea, tiene 4 esquinas grandes y era hecho de lino, ese es sadin, lino, puro lino, porque el lino era el estilo como hacían antiguamente, ese tipo de ropa era blanco, pero tziuyetzet, con tzitzit de tejelet, de lana, que es prácticamente shatnez. Y la Gemara ahí dice, vaya dome le malach Hashem tzvot, y su cara era toda su presencia era parecida de ángel, un ángel. La Gemara no dice esto sobre ningún otro jajam en todo el Talmud. La Gemara dice en general, en otra Gemara, im harav domeh lemalach Hashem yevakshu Torah mepihu. Búscate un rav que parece como un malach. Pero acá la Gemara dice que efectivamente Erev Shabbat, después de bañarse, después de ponerse ese talit, que era shatnez, tenía su presencia de un ángel. De hecho, la Gemara ahí dice que los alumnos de él escondieron todas las esquinas de su... Ella también tenía talit, ese estilo, no lo llama talit porque era otra cosa. Una ropa completa, sí. Era como llevan los campesinos en Perú, cosas así. Urbana, sí. Pero ellos escondieron, los alumnos metieron las esquinas dentro de su pantalón, dentro de la misma ropa, porque ellos no tenían tzitzit. No llevaban tzitzit. ¿Por qué no llevaban tzitzit? Porque los alumnos opinaban, menos tú, los alumnos enfrente a su rabí. Parece un tema largo, otro día vamos a volver al tema. Los alumnos opinaban, ahora ya Shabbat cae, ya es noche. La noche no hay mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit es el día. Y el shatnez, la ropa, la tela es lino. 24 ¿Cómo vamos a poner lana? Pero el jajam, el tzadik, que como malach, él dice que hay que hacerlo así. Y los alumnos tenían miedo de él, que no le engaña, y le escondieron las esquinas por dentro. Ahora, acuérdate que estamos hablando de un Tanaj tan grande que la Gemara dice que tenía cara de un ángel. Acuérdate eso. Entonces resulta, ahora sí entiende, después vamos a volver a eso. Parece que conté esa historia, pero vamos a volver a eso. Y ahora se entiende que él era el Rosh Hashanah, que él era, cuando había que hablar, él hablaba. Pero hay un detalle más. Que el rey, los romanos, el gobierno que tenía allá en Israel, tenía también gobernador y todo, ellos lo nombraron así. ¿Qué me indica eso? O sea, ellos no sabían que malach, que un ángel, a ellos no les interesaba qué nivel de Torah tiene él, qué nivel de Torah tiene Rabbi Yossi. A ellos les importaba una cosa. Ese es mi hidush, número 1. Rabbi Yehuda tiene opinión en todo el Talmud, en varios, yo no voy a mencionar todo, pero un poco. Pero en varios lugares en Talmud, Rabbi Yehuda opina siempre
Por ejemplo, Viuda dice, Masejet Kiddushin, Mi she'eno melamed et beno umenut, que no enseña a su hijo un profesión, un trabajo, que lo melamdó listut, como si fuera enseñándolo a robar. Si el papá no enseña a su hijo cómo trabajar, en qué ganar, es como si diciéndolo, mira, está bien, no está, bueno, vaya a robar porque igual no sabe nada. Es culpa del padre. Y hoy en día, de verdad, muchos rabinos opinan no como el viudo opina así, tan fuerte. Y la Gemara dice en otro lugar que el viudo era pobre y tan humilde que a pesar de su grandeza de Torah, él se llevaba ¿sabe qué es? Un barril en donde se metía antes vino y cerveza. Sí. Llevaba en su hombro, llevaba esa sinagoga para sentar. Pensaba que no va a encontrar una silla. El rabino se llevaba en todos los lugares. Fui a Yeshiva, él mismo, no un shamash, un ayudante, él mismo sobre su hombro llevaba un barril y se sentaba como un pobre, como en la yeshiva. Ese es un nivel de grandeza y de anaf, y sencillo. Y entonces, Rabbi Yehuda opinaba que uno tiene que trabajar. Así opinaba Rabbi Yehuda. Y yo digo que tengo más pruebas en eso, y así como vamos a ver aquí, él opinaba que uno tiene que estar, como dice la viuda también, en Avot, porque Avot, uno tiene que tener Dad Meurah Ben Abriot, tiene que tener su mente con la gente, como sea, gente que no jajamim, pero tiene que ser, Rabbi Shimon Bar Yochai era al contra, 180 grados en contra, como nosotros vamos a ver la historia. Entonces para mí, tenemos una presentación de comienzo la Gemara de dos personajes que tienen opuestas opiniones en todo acerca de eso. Rabbi Shimon opina que uno no tiene que trabajar, comenzando con la Gemara en Brajot, Perik Kesem Varjim, 35, Brajot, página 35. Él dice que no, uno tiene que estudiar Torah. Y Rabbi Yehuda opina al revés. Entonces Rabbi Shimon está a un nivel para gente muy élite, gente muy especial. Obviamente el gobierno, si busca un rabino que va a hablar, ¿a quién buscaba? Un rabino que tiene accesible, que opine que hay que trabajar, que hay que atribuir a la sociedad. El viudo era así. El Shimon Bar Yochai era al revés. Entonces, a ella no le conviene que el Shimon Bar Yochai va a hablar. Eso, claro. Ahora se entiende. Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos tres rabinos sentados. Rabbi Yehuda, Rosh Medabrim, Rabbi Yehuda Ber Rilai. Está bien. Él habla con derecho, él comienza a hablar. Rabbi Yossi, que acabo de decir que era muy grande, si hay Rabbi Yehuda contra Rabbi Yossi, alajá como Rabbi Yossi, aquí Rabbi Yossi no opinó. El Shimon Bar Yochai comenzó con todo rigor a contestar en contra. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda? Resumir, Yehuda dijo, qué grande ese pueblo, esa nación, ese era un imperio. Era el imperio de Roma, que era un imperio muy grande. Pero mira qué hicieron. Mencionó tres cosas. Sí. Mencionó que hicieron mercados grandes. Y mencionó que hicieron también puentes para cruzar lugares donde, que expliqué ayer, donde había aguas, no se podía cruzar. Y mencionó baños así tipo baños turcos para bañarse, que era muy importante para para que la gente esté limpia. La mayoría de la gente no tenía agua, no tenía mucho menos agua caliente. En los baños había todo, se calentaba el agua, la gente trajeron todo herramientas para lavar a uno, para bañar a uno, para quitar las células más muertas, lo que sea. Todo lo que hoy en día es sauna. Okay. Habló de tres cosas. Y Rabbi Shimon contesta todo al revés. Lo que ellos hicieron, ese imperio que tú dices, una alabanza, que son tan buenos, todo hicieron para mal, dice Rabbi Shimon. Mal, todo mal. ¿Qué? Los mercados, tú dices mercado.
Su intención no es para bien, no es para que compra, no es para que sea accesible para el comerciante o para aumentar, parnasar a la gente, ni siquiera. No, era intencional para pecado, porque ellos pusieron en el mercado también mujeres malas. Así dice Rabbi Shimon. Y después Rabbi Shimon dice, y también lo que tú hablas de fuentes, esto no es tampoco, ese es para cobrar. Ellos cobran, como hoy en día, cuando uno va a Nueva York, Un o peaje. cada rato hay peajes muy altos. Después te das cuenta que tú pagaste un dineral. Ellos cobraron peajes porque se cuesta construir. Si nadie va a pagar, no hay fondos y hay que mantenerlo. Entonces, ellos cobran un peaje para ingreso al pueblo, al estado. Y los baños es para el placer de ellos, no era para... Así Rabbi Shimon habló negativo. Entonces tenemos una discusión entre los gran rabinos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. La cosa que aquí uno no entiende, que ese contradice, o sea, es tal cual como está aquí entre Rabbi Yehuda hablando en alabanza del imperio. Antes que voy a seguir hablando, voy a parar un momentito, que ayer mencionamos que aparte de los tres rabinos grandes, allá había uno que se llama Yehuda Ben Gerim, que era un hijo y convertido. Y hay un Rashi donde dice que papá y tanto mamá eran convertidos, ambos convertidos. ¿Está bien? ¿Quién es? Y ayer hablamos que cómo es que los rabinos no se cuidaban, que hay alguien ahí desconocido. Pero no, ayer no expliqué porque es un tema que puedo alargar. Hoy voy a hablar un poquito sobre él. Es un personaje que no es cualquiera. Acá lo llama Yehuda Ben Gerim. Pero la Gemara, Masechet Moed Katan, página 9, la Gemara cuenta lo siguiente. Vale la pena entender esa historia también. Y después vamos a ver un shita que tengo, cómo se estudia Be'iyun Agadah. Y ese shita lo tengo en todo Talmud de Agadah. Agadah hay que estudiar para acá, para allá. Una cámara para acá, una cámara para allá. Y ahí uno tiene Hidush. La cámara cuenta que había dos alumnos de Rabbi Shimon ben Yochai. Uno se llama Rabbi Yonatan, otro se llama Rabbi Yehuda Ben Gerim. Ayer le dan título Rabbi. Y estudiaban con Rabbi Shimon ben Yochai Masechet Nedarim. La Gemara dice que estudiaban con él. Cuando terminaban de estudiar, ellos no vivían ahí, donde Rabbi Shimon, venían para estudiar con él Masechet Nedarim. Cuando terminaron, era así como hacia la tarde. Y se fueron a Rabbi Shimon para despedir. Hay una ley que un alumno tiene que despedirse de su Rab antes de ir de viaje. Despedir. Y el Rab daba barajá, lejos shalom, o sea. Se fueron a despedir. Y la Gemara dice que, la Gemara no dice nada, la Gemara dice no podían viajar, no fueron. Día siguiente vuelven a venir los dos alumnos a Rabbi Shimon y quieren despedirse. Rabbi Shimon dijo, pero ya vinieron ustedes ayer, ya despedir, ¿por qué vienen otra vez? Contestaron así, le meditano Rabbenu, el Rab nos enseñó así, hablaban con respeto a Rabbi Shimon. En tercera persona. El Rab nos enseñó que a un alumno se despidió de su Rab y alguna cosa que pasó para el fuerza mayor, que la hermana no dice, que no viajó, quedó la noche en la ciudad, el día siguiente, cuando va a viajar, tiene que volver a despedirse de su Rab. Y estamos cumpliendo con ese deber. Incluso que la Gemara dice que Rabbi Shimon explicó en su momento de dónde aprendió esa halajá. Porque hace falta volver a despedir simplemente porque no podías viajar, pero porque tiene que venir otra vez tomar el tiempo del rabino, despedir.
Y eso es muy interesante, que el Rabbi Shimon Ben Yochai lo aprendió de dos pesukim. Un pasuk es la Haftarah de Shmini Atzeret. Haftarah de Shmini Atzeret. Pero no creo que ustedes se acuerdan de esa No creo Haftarah. tampoco. Si fuera así, seríamos otro mundo. Pero el pasuk habla muy bonito allá cómo fue la inauguración del templo de Shlomo Amel, el rey Salomón, cuando él terminó de construir el templo. Y es muy largo. De hecho, que la Gemara, allá en Moed Katan, página 9, la Gemara habla comentarios sobre eso. Era algo increíble, la inauguración del templo, de manera tal que en ese año fue tan grande la fiesta de inauguración, se juntaba todo Am Israel. La Gemara dice que estaba full Israel, físicamente full de gente desde el norte extremo hasta el sur extremo, y no había donde moverse, y todo el mundo en fiesta. Y no ayunaba en Yom Kippur. Aquel año, dice el pasuk, Vayhi b'yom hashemini shilach Shlomo et ha'am. El octavo día, que era Shmini Atzeret, Shlomo se despidió de todo el mundo y dijo, váyanse a su casa. ¿Qué día cae eso? Por el calendario, cae el 22 de Tishrei. El 22 de Tishrei cae el octavo. Sí. Porque el 15 es Sukkot, Todavía el era... séptimo es 21 y el 22 es el octavo día, y él mandó a todo el mundo. Eso está en Melahim, donde cuenta la Biblia la historia de la inauguración. En Divrei Yamim hay un paso que dice el 23 de Tishrei el rey Salomón mandó a todo el mundo a su casa. El Bishima preguntó, ¿cómo aquí dice 22? Aquí dice el 23. De ahí aprendió que el Shlomo Amela se despidió, pero alguna razón que no fueron de viaje, y se volvió a despedir el 23. Mira qué hidush. Sí. Okay. Ahora, yo tengo mi comentario sobre eso también, pero no puedo entrar en tanto detalle. O sea, tengo comentarios sobre eso. ¿Cuál será mi comentario? Pero yo no quiero discutir ni con ese Gemara, ni mucho menos. Solamente en paréntesis, otra ocasión vamos a volver a eso, que Shlomo Amelech sabía que él no va a viajar en pleno día de Yom Tov. El octavo día era el 22, era Shmini Atzeret. Israel se festeja solo un día, Shmini Atzeret. ¿Qué pensaba? Y hay una Gemara en Pesachim, que Olam yikanes adam bechitov v'yetze bechitov. Una persona que salga de la ciudad será solamente de día. Siempre viaja de día. Y se aprende de los Benei, hijos de Jacob, a Boker Or, a Nashim Shulechu. Cuando fueron de viaje, cuando llegaron a Egipto, salieron de Egipto, siempre de día. De ahí se aprende. Entonces, si Yom Tov no quieren viajar, no va a viajar Yom Tov. Y en la noche, cuando sale Yom Tov, Pesach, sale Sukkot, y en las noches, no van a viajar. El día siguiente, el 23, iban a salir al camino. Entonces, como dentro del hecho, Shlomo se despidió porque estaba todo el pueblo ahí, pero él mismo sabía que hoy no van a viajar. Claro. Y la noche tampoco van a viajar porque no es recomendable viajar en la noche. Entonces ya estaba automático que van a viajar mañana. Aún así, volvió a despedirse del 23. Esto es un hidush, Claro. ¿correcto? Ahora resulta, pero ¿qué dice la Gemara allá? Volvemos al tema. Entonces cuando el Shimon Ben Yochai dijo a los alumnos, ahí estaba Rabbi Yehuda Ben Gerim, Rabbi Yehuda. Acá lo llaman Yehuda. ¿Por qué lo llaman Yehuda? Porque salió algo malo de él. Pero ahí veremos que era un alumno, pero no son todavía suficiente. Que era un alumno que estudiaba con Rabbi Shimon Ben Yochai y le dieron el título Rabbi. Pero después la Gemara dice que Rabbi Shimon Ben Yochai, mira tú qué interesante. Él dijo a su hijo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que era muy grande, está al lado, su kever está al lado de su papá en Mirón. Él dijo era joven, él dijo a su hijo, cuando se fueran, iban al camino. Dijo Rabbi Shimon a su hijo, esas dos personas que acaban de venir, Alalu Balet Surahem,
son tzadikim. Son tzadikim. Vaya a pedir bendición, barajá de ellos. Shimon mandó a su hijo a pedir barajá de esos dos jajamim. Entonces uno vea que no era nada, ni siquiera, Shimon no mandó a su hijo a pedir barajá ni cualquier rabino, porque Shimon mismo era grande. Claro. Shimon mandó a su hijo a pedir bendición, es por algo que era muy grande. Ya. Y la Gemara, otra vez, tengo muchos hidushim sobre esa historia. La Gemara dice que llegó Rabbi Elazar, al parecer, o sea, se fueron a su casa, Rabbi Elazar fue a su casa. La Gemara dice que cuando llegó Rabbi Elazar estaban estudiando Torah y decían un hidush de halajá, que es un hidush muy famoso, es un hidush de halajá, kol hafetzecha lo yishvu bam, un pasuk, y ahí aprende que todo mitzvot que hay otra persona que puede hacer, y yo puedo estudiar Torah. Hay mitzvot de Milu Hasadim, Achnasat Kala, o Bikur Jolim, o esto, o ir a visitar a ancianos. Hay gente que puede hacerlo. Uno dice, pero una mitzvah, uno que estudia Torah, no tiene que hacer Bitur Torah. Tú tienes que estudiar Torah. Hay gente que lo van a hacer. Si no hay nadie, tiene que hacerlo. Ellos hicieron ese hidush cuando que llegó Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, y para ver qué más, ellos preguntaron, cuando terminamos el shiur, se acercó y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Era como raro, ¿por qué no estás con tu papá? Él dijo, mi papá me mandó para pedir barajá de ustedes. Y la barajá que le dio es un desastre. Todo era, Chas v'Shalom, klalot. Maldición, que yo no quiero repetir. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, dijo, siembra y nunca va a cosechar, algo así. Que tu casa se destruye. Cosa que no quiero repetir. Y él estaba muy, pero con respeto, no dijo nada. Uno no sabe si dijo amén o no dijo amén. Dio beso, no dijo. Se volvió a su padre y le preguntó, ¿qué te dijo? ¿Qué? El violador dijo, papá, en vez de decirme, me dijeron al revés. Yo no quiero entrar en detalle, pero va a tomar mucho tiempo. Rabbi Shimon dijo, todo lo que ellos le dijo era brajot. ¿Y cómo? Rabbi Shimon comenzó a explicar cada uno brajá. Interpretarle cada uno, pero eran maldiciones, así como tocaban la Torah. Rabbi Shimon le cambió el sentido. ¿Qué uno aprende de eso? ¿Qué uno aprende? Esa es mi pregunta. Uno aprende que era muy grande el viuda Ben Gerim, que no era ningún loco, uno de más, así, mala gente que estaba ahí. La pregunta ayer que hicimos, ¿cómo Rabbi Yehuda no se cuidaba a hablar y con Rabbi Shimon frente a alguien que no es un jajam? Y que resulta que hizo daño saliendo a hablar. Ahora se entiende que era un alumno grande. Y tan grande que Rabbi Shimon apreció tanto que le pidió a su hijo que vaya a pedir barajá. Pero yo voy a explicar que aún me molesta. ¿Por qué dieron una maldición? No dieron barajá. Rabbi Shimon cambió y dijo todos son barajot. Pero ¿por qué no dice directo barajá? Que sea así, que sea grande Torah, mitzvot, barajá, barajá. ¿Por qué lo dieron algo y todo el camino estaba Rabbi Elazar pensando que es malo? ¿Para qué? Eso es lo que quiero explicar. Que eso tiene que ver con el hecho que Yehuda Ben Gerim. Eso es lo que quiero explicar ahora. Que el Yehuda Ben Gerim, con eso voy a explicar aquí cómo pega todo. Entonces ya tenemos una prueba que el Yehuda era muy grande. Hay incluso Jajamim, comentaristas, que dicen que es imposible que esa misma Gemara, Mesechet Moed Katan, página 9, es el mismo de aquí. Dicen así, que es imposible. Si era un rabí, ¿cómo va a hablar mal de Rabbi Shimon y a causar un decreto contra Rabbi Shimon? Pero no es correcto. El correcto es que no es causalidad que había dos. Uno que se llama Yehuda Ben Gerim es un hombre muy raro. Sí, no. Entonces no hay ninguna lógica decir que eran dos. No hay ninguna lógica. No. Era lo mismo. Pero acá no lo quieren llamar rabí simplemente por eso. Porque no era dentro de esos tres rabinos que eran grandes. Y él era alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai.
Entonces, si lo llama Rabbi, es como si fuera Maaseh, Rabbi Tarfon, Rabbi Lezer, Rabbi Shua, Rabbi Akiva, todo el mismo nivel. Entonces, no quería decir Rabbi. Es el mismo Rabbi Yehuda ben... Cuando hablan de 3 rabinos grandes que eran compañeros, que en ese caso Yehuda ben Eliai, y Rabbi Yossi, y Rabbi Shimon Yochai, no van a decir Rabbi Yehuda ben Gerim, porque parece que está que un compañero, por eso dice Yehuda ben Gerim, que él era alumno particular de Rabbi Shimon Yochai. Ya va, ahorita voy a explicar. Resulta, ahorita voy a comenzar más a profundizar. Ponga cabeza, ustedes tienen que poner cabeza, porque todavía no comencé. Hay una Gemara en Masechet Avodah Zarah, donde la Gemara dice una cosa increíble, que cuando Mashiach venga, que sea pronto, era bien menos, Kadosh Baruch Hu meniach Sefer Torah becheko, Hashem pone un Sefer Torah aquí, y Hashem se siente en un trono, y Hashem anuncia que venga a todas las naciones, y cada nación que estudiaba Torah o ayudaba a Torah de una manera u otra, que venga y les voy a dar recompensa. Ahorita llegó el momento de la verdad, voy a dar recompensa. La Gemara dice, inmediatamente se juntan todas las naciones. La Gemara dice, ¿quién entra primero? Roma. Porque Roma, la Gemara no dice por qué, pero eso sabemos, porque estamos ahorita bajo de Galut, de exilio de Roma. Ellos mandan. Y Roma entra primero. Y Hashem dice, ok, ustedes reclaman algo, porque yo lo anuncié, quien estudiaba Torah y quien apoyaba Torah. Ellos dicen, claro que sí. Nosotros, mira qué hicimos. Construimos mercados. Ellos dicen mercados. Construimos baños. Y ahí dicen, Irbenu Kesef Zahav, metemos mucha plata para aumentar el comercio. Ellos no dicen puentes. Ese ya Tosfos de allá dice, ya vamos, yo me llegar, puentes no dicen. Y dicen así, todo lo que hicimos era para que Am Israel estudie Torah. Ahora paga la recompensa. Toda gente que va a pagar. Nosotros decimos todo, mire que todo decimos, un mercado grandote, todo para Israel Torah. Y Hashem dice, Tipshim, tonto que ustedes me van a decir esa mentira. Tipshim, ¿cómo van a decir eso? Ustedes construyeron mercados para poner mujeres malas, para pecar, dice Hashem. Y los baños, ustedes hicieron para disfrutar, ustedes, no para Torah ni nada. ¿Qué tiene que ver eso con la Torah? ¿Cómo va a decirme que es por la Torah que hicieron baños? ¿Y mercado para Torah? Ustedes me hubiesen dicho construimos sinagoga, ok, podemos discutir. Pero el mercado y el plata y oro que ustedes trajeron mucha plata invirtiendo allá, Hashem dice, toda la plata es mía, yo tengo suficiente para dar, no necesito que ustedes me ayuden. Y Hashem lo manda afuera. ¡Fuera! Después viene Persia, y Persia dice parecido. Ellos dicen puentes. Y entonces pregunta ahí, pero nada más un pequeño comentario, pero Roma no hizo puente. Aquí la Gemara, Yehuda dice que Roma hizo puente. Dice Tosfot, pero quien más se dedicaba a puente era Persia, Irán. Yo lo menciono por alguna razón. Incluso ese detalle es importante saber, que por qué es que Persia sabe más puentes que Roma. La respuesta mía es porque en esa parte del mundo donde están los ríos grandes, Éufrates y Tigris, los ríos muy grandes, y los ríos cruzan todo el país, así como en Egipto hay Nilo, ¿verdad? Y la gente vive en ambos lados. Como en Nueva York, sin puente sería cortado el estado, no podría pasar ni mercancía ni gente. Entonces resulta que en esa parte del mundo donde hay muchos ríos grandes, ellos se dedicaban a construir puentes.
y por eso el persiano, que ella era, Tenía que más. dominaba aparte del mundo que es, porque se sabe que después de caída de Babilonia, los persicos conquistaron todo eso, entonces ellos se dedicaban más a puentes. De todas maneras, la pregunta que hay es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? La pregunta que hay es cómo puede ser que Rabbi Yehuda Berilai, un Hasid Sadik, él habla alabanza de Roma, literalmente lo que van a decir los Goyim cuando Mashiach venga para Hashem. Van a reclamar recompensa. ¿En qué? En el mérito de haber construido mercados, ahora no se entiende, mercados y puentes y baños. Eso dice Rabbi Lai. Pero eso es lo que los Goyim van a decir, y Hashem va a decir, ustedes son tontos, me quieren engañar. Aquí algo no cuadra. O sea, ¿quién tomó el lado de los Goyim? Era Rabbi Yehuda. ¿Quién tomó el lado de Hashem? Era Rabbi Shimon bar Yochai. ¿Quién tiene razón? Rabbi Shimon bar Yochai, obvio, si Hashem así dice. Pero aquí algo no cuadra. ¿Cómo puede ser que los Goyim, en el momento de Moshiach, en el momento que la verdad es en plenitud, o sea que ya no hay más mentiras, que Hashem está con Sefer Torah, imagínate, Hashem está, también Hashem se revela, y Hashem llama a todas las naciones, sea como sea, cada quien en su nivel, pero ya no hay mentiras. Y los Goyim van a venir diciendo, nosotros hicimos mercados y baños y puentes, y todo eso fue para Torah. Esa es demasiada mentira. Sí. Muchas veces puede ser un judío muy rico, multimillonario, no es tan religioso, no estudia nada, pero dona mucha plata para Kolelim, para Yeshivot. Se puede entender que es un judío que le gusta estudiar, ayudar a Torah. Él mismo lamentablemente no estudiaba, pero él puede pensar que sí merece mucha recompensa, porque por lo menos en su mérito hay Yeshivot, hay Kolel, eso se entiende, se puede entender, pero sacar millones de su bolsillo no es fácil. Pero los Goyim van a decir a Hashem, todo lo que hicimos para Am Israel estudiar Torah. ¿Acaso ellos piensan que Hashem tonto es el Chas v'Shalom? Claro. ¿Se le puede decir una mentira tan grande? Aunque que fuera verdad un presente, diga una parte pequeña y dicen todo lo que hicimos para eso. ¿Cómo es? Esa es mi pregunta. Que no puede ser que vengan a decir mentira en cara de Hashem. Gracias. No puede ser. Eso voy a explicar ahorita. Eso voy a decir un hidush muy grande que pega que Hashem así hizo toda providencia divina, que ahí estaba Rabbi Yehuda ben Gerim. Aquí lo llamamos Yehuda ben Gerim. Ya sabemos que era una persona grande. El mismo Rabbi Shimon dijo a su hijo, vaya a pedir verajá de él. Y Rabbi Shimon dijo que es un tzadik. Entonces, pero hay una regla que quiero revelar ahora. Dijimos ayer que toda la Gemara esa que trata de Rabbi Shimon, todo está lleno de secretos, pero hay muchos hidushim. Y los hidushim, que una vez que uno estudia así, una Gemara, otra, eso, se revelan muchos hidushim. Así hay que estudiar todo Agadá del Talmud. No se puede estudiar leyendo y pensar que es una leyenda. No. Yo digo, todo lo que habló Rabbi Yehuda, mira tú. ¿Y por qué le provocó a hablar? ¿Quién le pidió hablar a alabanza? Allá no había nadie de Roma, no había el gobernador, no había policía, no había nada. No estaba hablando en radio o público, estaba hablando entre tres jajamín. ¿Por qué tiene que hablar a alabanza de Roma? Mi hidush es muy profundo, pero tiene que prestar atención. La Gemara dice, Logal Israel ben umot ela kshitos leem gerim. Que Hashem hizo el exilio, que el pueblo judío salió de Israel y fue a toda parte del mundo, era por un motivo, porque hay gerim, hay convertidos. Y los convertidos no se hubiesen llegado a convertirse si no hubiese sido ahí ningún judío, una comunidad. ¿Cómo va un chino decidir que me voy a convertir?
No estamos hablando del día de hoy que hay comunicación y gente viaja por comercio. Antiguamente, y donde había judíos, había gente que le interesaba esto, que se acercaba y después decidió que quiere ser judí. Entonces la Gemara dice, toda la razón. Salimos de Israel por pecado, pero el hecho que Hashem nos dispersó en el mundo entero, dice la Gemara, es para que haya posibilidad De lo que de lo que quieran convertirse. Según la Kabbalah, es mucho más allá, que había durante el momento que Hashem, yo lo pego con eso, que Hashem quiso dar la Torah, la Gemara dice, todos los goyim rechazaron la Torah, pero había siempre un individuo, Neshamot, que quería, en cada nación había Neshamot individuales que querían, había, pero no podía, porque la mayoría no quería, el rey no quería, rechazaba. Todo eso, Neshamot, todos esos individuales que querían aceptar la Torah, después terminan convertirse a judaísmo. Así dice la Kabbalah. Ahora volvemos así. Estaba ahí Yehuda Ben Gerim. Y eso no es casualidad que estaba ahí. No. Yo digo, Rabbi Yehuda Berbilai, que habló en favor de Roma. Por ejemplo, Onkelos. Onkelos es un ger de Roma. Viene de Roma. Familia de César. ¿Qué pasa aquí? El concepto quiero nada más un poquito desarrollar, que la más gran Najatruach, más gran alegría para Kadosh Baruj Hu, según ese concepto, es cuando tú salvas chispas divinas del malo, donde cayó. O sea, el malo en ese caso es Roma. ¿Pero por qué Roma? Cuando estaba embarazada Rivka y estaba con mucho dolor, Vayomar Hashem la, Shnei Goyim bebitnech, dice lo om yeematz. Hay dos Goyim, van a ser aquí dos naciones grandes, Israel y Roma. Esaf, Roma viene de Edom. Lo om yeematz, los Jajamim así explican, ellos es una lucha constante. Y quien se levanta y se llena y se lleva la riqueza es del otro. La Gemara dice incluso, ¿de dónde se llenó Roma? De tan grande, de llevar todo de Jerusalén. ¿Por qué? Se está hablando espiritualmente, está hablando de conocimiento, está hablando de riqueza mismo. Porque así fue la profecía. Y cuando Am Israel va a ser al revés, y vamos a sacar toda la riqueza de los Goyim de Roma, ahí vamos a tener nuestro imperio de Israel, que Hashem, que sea pronto. Amén. Pero solo de esa manera. Solo para Hashem decretó así. La fuerza de Israel llegará cuando él se saca toda la riqueza y todo. Y ese en fondo es la más gran alegría de Kadosh Baruj Hu, de Hashem. Porque podría pasar, nada, Yahloku. Roma se queda con Roma, Israel se tiene con su presupuesto, con su negocio, con su país. Hashem no quiere eso. No. Hashem quiere que vacía Roma. Quítelo todo. Con eso. Porque hay chispas divinas. Ellos llevaron Jerusalén. ¿Cómo tú no vas a sacar todo? Entonces hay gente que no entiende eso. Es un concepto muy importante. Asimismo, como dijimos, que Am Israel tuvo que ir, y estamos todavía, lamentablemente, dispersidos en toda parte del mundo, porque hay almas que todavía no volvieron al judaísmo. Y quieren. Aquí en ese país hay miles y miles de personas que me paran en la calle. ¿Dónde hay sinagogas? Yo no puedo, yo digo no sé. Pero hay almas. Se nota en toda parte. Y quieren escuchar. Nadie hace nada en ese asunto. Difícil hacer, es delicado. Tenemos suficiente problema con los judíos que no se portan bien. Entonces resulta, ¿qué pasó aquí? Resulta, mira tú qué interesante. El Hidush es muy grande. El viuda Berbilai, que comenzó a hablar en el alabanza de Roma, estaba hablando
De hecho, para Yehuda ben Gere, dice, hay un judío que viene de Gerim, convertido, y quiere decirlo. Se puede juzgar los romanos en malo, todo malo, pero yo no lo voy a hacer, lo voy a quedar Kabzahut. Voy a a ubicarme. Todo lo que ellas hacen de mercado. Si Rabbi Shimon Ben Yochai, que era tan grande tzadik, él sabía que había allá mujeres malas. Rabbi Yehuda también sabía. Pero no era el motivo. No era el motivo. Nadie va a pensar que ese es el motivo de hacer mercado. Todo el mundo que con una cabeza sana sabe que el motivo de hacer mercado es de mercado. De hacer mercado, de hacer compra. Pero después siempre viene alguna persona mala que no quiere trabajar duro, y no tiene mercancía, y no tiene esto, y no tiene otro, y no quiere viajar. Y dice, yo voy a hacer trabajo fácil. Yo me consigo mujeres malas y me gano. ¿Y para qué voy a trabajar duro con mercancía, traer y volver? Y cada día baja el precio, sube el precio. Bueno, pero no es el motivo de construir el mercado. Para construir ese tipo de cosas no se hace mercado. Entonces resulta que todo tiene dos vistas. Tú puedes hacer un análisis. Los romanos construyeron grandes mercados. ¿Y qué? ¿Qué tienen? Antes, ¿qué había? Había una tienda pequeña, cada uno tenía en su casa, la entrada, una pequeña tienda, y uno vendía un poco pollo, uno vendía tela, uno vendía vela, y cuando tú ibas a comprar, tenías que pasar acá, pasar allá. Y incluso ayer hicimos referencia de que Maran Betzah, que le llama a Zaken, el gran Shammai, que era Rosh Yeshiva, todos los días iba a buscar cada comida de Shabbat, todos los días. ¿Por qué? Porque un jajam tan grande, el Bitul Torah, acabamos de decir que la misma Gemara, Mesejet Moekatán, donde estaba Rabbi Yehuda ben Gerim estudiando Torah, dando shiur sobre el tema que uno no debe hacer Bitul Torah si hay otro que puede hacer la mitzvah. Comprar para Shabbat es una mitzvah, pero no es imposible pensar que Shammai Zaken, que era un mayor, que no tenía un alumno que podía ir a hacer compra. Claro que podía, porque él mismo hacía. Porque en vez de hacer esto, estudia. Había alumnos que querían estudiar. ¿Cuál es la respuesta? En tiempo de Shammai no había ese tipo de mercado. Estamos hablando muchos años después. Shammai vivía 100 años antes de la destrucción del templo. Y aquí estamos hablando más que 100 años después de la destrucción del templo. Más de 100 años después. 200 años de diferencia. Bueno, habían, pero ya. 200 años de diferencia. Shammai Zaken vivía 100 años antes de la destrucción del segundo templo. En su época todavía no había mercado, ese tipo de cosas. Había que ir a una tienda a ver qué tiene. Y después a una tienda a otra. Claro, entonces, ¿qué pasa? Shammai fue cada día a buscar para Shabbat. Así dice la Gemara. Cada día buscando. Mira, ayer compré, aceituna, pero yo veo hoy que hay algo mejor. Pero si tú vas a un mercado, vas jueves, un solo día más, y ahí hay 50 o 100, Baruch Hashem, uno va a Israel, a Yehuda, y tú tienes opciones, tanto que no sabes, pero quieres mejor, hay mejor, de lo que sea, de pescado, de vegetales, de carne, de pollo, de lo que tú quieres, solo depende de lo que quieres comprar. Y no hace falta ir más que una vez. ¿Para qué va a ir domingo, lunes, martes, miércoles? Porque no había mercado. Claro. Entonces, mi hidush es así. Uno no puede decir que los romanos construyeron mercado únicamente con el propósito de poner mujeres malas. Esta no cuadra en lógica. No cuadra. Salió que había algún comerciante que no le salió bien el negocio. Él decidió, mi mercancía será que hay tanta gente, voy a aprovechar y voy a poner eso. Me va a mirar mal o alguien, ok, bueno, pero después yo cierro y abro otro, no importa. Pero, ¿qué pasa? Rabbi Yehuda Berbilai quería hablar alabanza de Roma, porque quería decir esto, lo siguiente. Decir, mira cómo nosotros estamos sacando chispas de Roma.
Ellos hicieron mercados, pero nosotros de eso estamos sacando mitzvot. Sí, nos ayuda a estudiar Torah. ¿Sabe cómo? No tenemos que ir todos los días buscando para hacer compras para el Shabbat. Por ejemplo, Claro. me gano, Me voy ahorra media tiempo. hora, aquí bum, 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 y aquí una bolsa, otra bolsa, y ahí tengo todo esto para Shabbat. Y si no, tendría que ir todos los días buscando qué trajeron en esa tienda, qué trajeron en esa tienda. Eso me ayuda mucho en la vida. Y también los Y la baños, viuda entonces, miraba eso. para bañarse va Shabbat, Ahora lo viene mismo. para baños. Lo mismo. Por eso yo traje la historia. Yo traje la historia. No, ya va. Ahorita vuelve a la historia que la Gemara Que trae traían el agua. en Mesech Shabbat mismo con el viuda Berebilai. Que le llevaran una tina y llenaran con agua. Yo digo, una persona que se encuentra en su pueblo cerca un mikve caliente, bien rico. ¿Quién va a llevar una tina llenando en agua en un cuarto? Nadie va a hacer eso. No es normal. ¿Para qué va a hacer eso? No es lo mismo. Es decir, que no había. No había. La única manera de comer se bañaba para Shabbat, tuvieron que llevarlo a una tina, ponerlo en su cuarto y llenarlo con agua. Pero cuando ellos construyeron el baño, el viuda de Berebilai dice, ahora voy como mensch, voy, me traigo las cosas, y después cuando salgo tengo mi bolso, mi ropa de Shabbat, voy a mi casa como Mi alumna una, está estudiando como todo una el cara tiempo. de ángel. Todo el tiempo, Entonces él miraba eso. Y lo mismo con puente. ¿Qué pasa con puente? Por eso digo, Tiempo. no, el puente es otro Hidush mío. Con la Gemara de Moed Katan, página 9. Así lo agradecerán un poco el tiempo. Podemos estar acá toda la noche, pero Ni hablar. ¿qué cuenta la Gemara? Que el mismo Jajam, Rabbi Yehuda ben Gerem, vino a despedirse de su Rab, Rabbi Shimon ben Yochai. Terminaba de estudiar Mesech Nedarim. Y Rabbi Shimon ben Yochai le dice, Lech Shalom, váyanse de viaje. No pueden ir. Yo digo, mi hidush es porque había, donde tuvieron que pasar, salir del pueblo, había una quebrada, no podían cruzar, era un peligro. Tuvieron que quedarse para que esa bajara y no podían ir camino, porque si tuviera su intención de no viajar hoy, ¿para qué van a pedir despedirse del Rab? Pero hasta mañana, venga hasta Shachrit, rece con el Rab y después se despida, no una broma. O sea, estaba muy obvio que ellos iban a viajar hoy, se despidieron del Rab, iban a ir allá, encontraron un río, un obstáculo, no podían pasar. Si tuvieron un puente, se van en el camino, es el Hidush. Entonces, eso es lo que dice el viuda de Berebilai. El viuda de Berebilai dice, mira cuánto hacen. Si ayuda a Torah, porque el tiempo que uno tiene que esperar, que antiguamente cuando no había puente, había que esperar a veces días, horas, días, hasta que llegaba una balsa, se llama una lancha, una cosa, Que los cruza. un ferry que cruzaba eso, si no, no podía pasar. Y Hashem, ¿cómo queda? ¿Y qué pasó? Ahora vamos a llegar a Hashem. Es lo que quiero explicar, con eso voy a terminar para hoy. Entonces, el viuda de Berebilai, lo que habló en favor de Roma, imagínate qué grandeza. Eso se llama Rosh HaMedabrim. ¿Qué es Rosh HaMedabrim? En mi opinión. Uno que tiene ese liderazgo, él estaba ahí, él no era su alumno. Yehuda ben Gerim era el alumno de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon era muy diferente que el viuda. Muy en todo. Opinaba que no trabaja, ni esto, ni otro. Muy fuerte. Pero el viuda ben Yulai era tan hasid que quería hablar. Qué grande es Hashem. De mismo Roma. Lo que hacen ellos, hacen. Hay alguien que pone ahí en mujeres malas, pone. Pero yo me voy a enfocar lo que sale para nosotros, para estudiar Torah, para preparar Shabbat, para hacer la vida. Qué bueno ahí. Esa es de bueno. Y esto quería decir a este chico, Yehuda ben Gerim, mire que saliste tú. De Roma saliste tú, también Jajam. Mire qué grande es para Hashem, que salvar chispas divinas. Eso es lo que quería decir. Que hay que fijarse cómo podemos hablar aún de Roma, pero mira cómo estamos aprovechando para bien, para servir a Hashem, y eso Hashem quiere. Por eso el viuda opina que un placer y un cabot, un honor, dice, el trabajo. ¿Por qué un honor del trabajo? Que Dolam Melachá Shemachabé, dice, grande el trabajo que da honor a uno. El Shimon no opina así como él, porque el viuda de Berebilai opina, fíjate cómo puede sacar chispas del físico.
A pesar del Parnasá, a pesar de que hay que luchar, hay que hacer, pero fíjate qué zehut tiene. Como tú sacas y bendice a Hashem tu trabajo, tu mano, en todo hay que mirar eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando vienen los goyim, a Hashem, cuando Mashiach venga, y los goyim reclaman eso? ¿Y por qué Hashem lo rechaza? La respuesta es muy pashut, ya se entiende todo. El viuda Berebilai no estaba hablando alabanza para los goyim romanos como tal. Él estaba hablando enfrente a Yehuda Ben Girin, diciendo, mira cómo saliste tú, ¿de dónde saliste tú? Y fíjate qué grande es sacar chispas o aprovechar de los romanos, de los mercados, de los baños, de los puentes, para hacer mitzvot. Eso. Ahora vienen los goyim y quieren mentir a Hashem y dicen, todo lo que hicimos es para que Am Israel estudie la Torah. Eso es una mentira. Así como ellos mientan, exageran. Sí hay judíos que de negocios danse de acá, pero ustedes no les sirven para eso. Si hay judíos que van al baño para Shabbat, ustedes no les sirven para eso. Si hay judíos que compran para Shabbat en el mercado, chévere, pero ustedes no les sirven para eso. No me van a mentir. Entonces Hashem dice, si ustedes me mienten así, yo les saco a las mujeres malas que hicieron por eso. Pero no hicieron por eso tampoco. Pero Hashem lo contesta, hay que contestar. Anei Kesil que faltó. Un tonto te habla mentira, exagerada, tú lo contestas con exageración. Lo mismo estilo. Si tú me dices que todo lo que hiciste para Israel, todo lo que hiciste para Torah, todos los mercados, todos los baños, todos los puentes, no te interesa cobrar impuestos, entonces ¿por qué tú no dejas pasar a todos los judíos que van a Yeshiva gratis? ¿Por qué dices, Jamil, claro, no cobran? No, ¿por qué tú no dices todo lo que va al mikve Erev Shabbat gratis? Todo lo que va a... No, es decir que no me vengan con una mentira. Resulta, ahora se entiende, Rabbi Shimon ben Yochai, él contestó. Rabbi Yossi quedó quieto. Rabbi Yossi no quería contradecirlo. O sea, ¿en qué estaba Rabbi Yossi? Eso vamos a dejar por ahora, porque sí, el silencio es mahloket o el silencio es apoyado. El silencio que no quería decir, sí. No quería decir porque estaba más jajam y sabía que puede salir algo mal. Aquí, ¿hay todavía 5 minutos más? Sí, sí. Okay. La pregunta es por qué entra esta... Ya va. Solo para terminar en eso. Un momento. Quiero terminar con eso. Hay comentaristas grandes sobre el Talmud. En Mishpat y Shlomo Kluger, otro Kluger. Muchos dicen que era prohibido. Lo que hizo Yehuda Ben Girim era Lashon Hara, obviamente. ¿Cómo él va a hablar? Alguna dice que salió hablando eso, lo que dijo Rabbi Shimon de crítica de Roma. Si era rabí, si era su rabí, ¿qué tonto va a hablar más? No sabía que los romanos son muy así, muy furiosos. Vengativos. Exacto. Ahora, hay jajamim, comentaristas, que dicen un hidush, que hay un Rambam, memón de Hod Deot, basado sobre una Gemara, lo voy a decir corto para no, que dice, Kol miltad mitamre peitalata led bem mishum lishnabisha. ¿Qué significa eso? Si una persona habló algo en la sinagoga, frente a 3 personas, tú, él y su papá, 3 personas, dice en la Gemara, Rambam así dice Hod Deot, ya no es la Shonara. ¿Por qué dice la Gemara? ¿Por qué? Hablamos algo más. Claro. Dice, porque hay 3 personas y alguien cuenta algo enfrente de 3, sabiendo que entre 3, cada uno tiene su primo. Sí, la chance. Y cada uno tiene su vecino, y cada uno tiene alguien, y le va automáticamente cuenta, uno a otro. Entonces, el hecho de que tú dices algo enfrente de 3, ya tú mismo sabes. Es público. Que es público, así dice la halajá. Entonces, hay jajamim grandes, que no quiere decir nombre, no estoy de acuerdo para nada, que dicen que aquí no había más Lashon Hara. ¿Por qué? Por eso la Gemara dice que había 3 jajamim. El Yehuda, ¿verdad? Sí. Claro. Había Rabbi Yossi, había Rabbi Shimon ben Yochai y Yehuda Ben Girin. Son 3. Cuando hay 3, no hay Lashon Hara. El Yehuda Ben Yochai sabía que
que van a hablar y no le importa. Entonces, es decir, que como dice, ahorita son las 5 de la tarde, no la sonará, porque es algo que no me importa que la gente sepa. No importa que además dice. está hablando para bien. Para bien, ok. Resulta, incluso Rabbi Shimon. Ahí sí. Incluso Rabbi Shimon. Sí, Rabbi Shimon lo dijo entre frente 3, viceversa. Sí. Sabía que hay 3 y no le importa. Estoy totalmente en desacuerdo. Por varias razones. Y creo que Hafetz Haim tiene un libro de todas las leyes de la Lashon Hara, que también habla, si no me equivoco, habla de eso y también está en contra. Lo que dice la que, o sea, no tiene lógica. Primero, no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? A pesar que el Rambam lo trae en el Hot de Ot. Yo digo, ¿por qué no tiene lógica? Es muy claro. Tú vas a la sinagoga. Si alguien habla de una persona mal, y ahí hay 3 amigos, que ninguno de esos son... ¿Eso quiere decir que es permitido seguir hablando mal? O sea, va a decir, no la sonará. Había 3 personas que escuchaban. Más la sonará. Cada uno que tú vas a difundir eso, tiene pecado de sonará. Y va a decir, no, pero habló enfrente de 3. Quiere decir que no le importa. ¿Quién quiere decir eso? Hizo un error. Claro. No quiere decir que ahora no hay la sonará. Entonces, ¿qué quiere decir el Rambam? ¿Por qué el Rambam dice eso, Jesús? La respuesta es algo muy diferente. Es muy, muy interesante, como después voy a terminar con eso aquí. En primer lugar, voy a decir que estoy en desacuerdo total que no había acá la Shonará. 100% era prohibido hacer lo que hizo el viudo Benigrio. ¿Por qué? Porque 3 sadikim que están ahí, nadie sospecha que ellos van a hablar mal, alguien va a hablar mal. No estamos hablando de gente cualquiera, Claro. que hablan todo el día, hablan chisme. Claro. Hay 3 sadikim, nadie va a hablar. Eso no cuenta como... Nada. Ahora, volviendo, ¿por qué no aplica la ley? Es un error totalmente entender que no entiende, aunque sea jajamí, no importa. Que una persona que ha dicho algo entre frente 3 no es la Shonará, es un error. Y así, si no me equivoco, opina Hafetz Haim directamente en su libro. Que primero, no tiene lógica. Aunque hay 10 personas. Aunque lo dice un rabino en la sinagoga, todavía la Shonará. No quiere decir que puede permitido repetir. No. Porque todavía hay gente que no se entera y no saben. La Gemara está hablando algo que se llama palabra ambiguosa. ¿Qué es palabra ambiguosa? La Gemara habla de eso. Que hay palabras que tienen 2 interpretaciones. Incluso la Gemara dice que es prohibido, por ejemplo, uno que se quedó en mi Shabbat aquí. ¿Ve? Él, tú, está bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Tú vienen, no sé, una semana y tú dices, yo estuve en casa del rabino y cómo fue, wow, ahí lo que hay de comida, bebida, de esto, de otro. Tú estás pensando bien, tú y él 100% bien y a mí me gusta. ¿Y por qué no? ¿Y qué voy a decir? Mira, no había comida, Sí, no pasé había, hambre. no había nada, comimos matzot, no había... Entonces, obviamente, una persona va a decir la verdad, estaba muy rico. Lo que vio, o sea, lo que vivió. Uno no piensa que lo sonará. No, para nada. No. La Gemara dice que lo sonará. Wow. Va. ¿Cómo puede ser eso? La Gemara dice, depende en qué, así dice la Gemara, depende en qué forma. ¿Por qué? Primeramente la Gemara dice que lo sonará, porque en la época de la Gemara, los pobres escuchan eso, dicen, vamos para allá. O sea, hay tanto. Así tiene tanto modo. Claro. De repente viene gente. Claro. Pero aparte, la Gemara dice, se puede tener una condensación, alguien puede entender que ellos son gente que comen demasiado, toman todo el tiempo. Mucho lamazé. Mucho barachera, mucho esto. Depende cómo uno lo dice. Uno puede decir, reciben muy bueno, preparan bien. Eso es para buen sentido. Uno puede decir, no sabe qué hay de ahí, que como nada, como botan, como esto. Se puede decir así. Claro. Entonces, el Hidush de la Gemara es eso. Es el Hidush de la Gemara. Mire qué bonito. Aprendemos una halajá muy importante que hay que repetir en la casa. Lo que dice la Gemara, una cosa que escuchaste, que alguien dijo enfrente 3, no es la Shonará, es decir así.
la manera, si uno dice para una persona con intenciones malas, eso no puede repetir. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien va a entender mal. Si una persona lo dice frente a tres, es decir, que es algo que él está hablando en positivo. Porque si él no está hablando nada malo, nada negativo, nada. Está diciendo que comimos muy bien y había mucha comida. Depende de cómo lo dice. Entonces, ese tipo de palabras que uno puede defender entre la gente, si uno lo dice frente a tres, quiere decir que él está pensando bien, porque no le importa que se hace fama. No le importa que hay tres personas, se va a hacer fama. Si uno dice algo así cuidadoso, es negativo. Eso no puede repetir. Ahora volvemos aquí. Aquí, obviamente, lo que dijo Rabbi Shimon es negativo. Entonces, ¿con qué? Yo digo, es obvio que no era mutar, no era permitido decirlo. Bueno, es negativo como lo veas. Es negativo, como acabo de explicar. Es negativo, o sea, eso, es lo que no Hashem, negativo tampoco. eso es lo que Hashem dice a los goyim cuando ellos reclaman, queremos cobrar por todo lo que hicimos que era por Am Israel, Por la Torá. y Hashem rechaza, ustedes son mentirosos, ustedes no cuentan la verdad. No era por Am Israel. El hecho que había algunos tzadikim que aprovecharon del mercado, del baño, de esto, no me diga que todo lo que existe por Hashem. A ver, Rashimon lo que dice que no está bien, pero Entonces que no está bien resulta- no para los judíos. Entonces, no está bien, o sea, normal. Exacto. Entonces resulta que No está ahora normal. viene este Hidush. Pero con eso voy a cerrar. Yo opino que la viuda Ben Gerim no lo tomó como Shonará por otro motivo. Él era tan alumno de Rabbi Shimon Ben Yochai, No, que era para él Torah. exacto. Esa era Torah. Según todo el shiur que acaba de plantear, Exacto. Rabbi Shimon Ben Yochai dijo que uno tiene que fijarse, no de lo que la viuda Ben Ilai dice, que nosotros sacamos chispas y por eso hay algo de bueno. Pero hay que mirar el negativo. Rabbi Shimon Ben Yochai decía, pero hay que mirar el negativo. Ten Que cuidado. sale, Cuidado. cuidado. Ellos no lo hacen para Torah, ellos no lo hacen para los Jajamí, ellos no lo hacen para el Shabbat. Hay que cuidarse. Eso es lo que dijo Rabbi Shimon Ben Yochai. Ujú. Entonces Rabbi Yehuda Ben Gerim, cuando fue y repitió eso, él pensó que yo así como repito todas las halajot de Rabbi Shimon Ben Yochai, Sí, no, está eso- igual. él no fue a hablar a Shalom, como la Gemara en Mesech Nezakin, donde fue, ¿sabe? El Jurban, el que causó destrucción del segundo templo, que era Kamza, Bar Kamza, que Sí. fue a Roma a hablar Sí. mal. Sí. Él no, él fue a hablar, repetir lo que dijo Rabbi Shimon Ben Yochai. Ese es su Rab. Él no va a repetir Rabbi Yehuda Ben Yochai, no era su Rab. Él repitió lo que dijo Rabbi Shimon Ben Yochai, que era alumno de él. Él pensaba, no tengo ningún problema. Él habló. ¿Entendiste? Sí, una belleza. Ahora resulta que Le salió, uno o sea, tiene que saber, ¿a quién le hablo? ¿entendiste? Uno tiene que saber, él en su momento, mira tú qué increíble ese shiur. Y Yehuda Ben Yochai dijo alabanza a Roma por Yehuda Ben Gerim, porque él viene de Roma y se convirtió. Y quería decir qué grande Hashem que permite sacar chispas divinas de uno, aunque sea Roma, que hace con mala intención, nosotros hacemos mitzvot con eso, qué grande. Pero el Shimon Ben Yochai no habló de eso. Habló que hay que cuidarse mucho porque su intención No es. eso no es. Entonces salen cosas negativas, hay que cuidarse. Y Yehuda Ben Gerim fue y repitió lo que dijo el Shimon Ben Yochai. Y salió de eso. ¿Entendiste? Sí, belleza. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.